Hola, ¿cómo estamos? Soy el doctor Miguel Ángel Orduña para servirles. Por parte del Centro Médico Regional de la Mixteca les damos la más cordial bienvenida en esta sesión mensual. Continuando con la capacitación, le corresponde ahora al área de psiquiatría a cargo de la doctora Vilma Peral Torres. Ella es médico especialista en psiquiatría, es egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente adscrita al Hospital de Psiquiatría Cruz del Sur, Oaxaca. Ella nos va a dar el tema de abordaje y manejo del paciente con Alzheimer. Le agradecemos mucho su participación, doctora, y estoy seguro que estarán muy interesados en esta plática. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente a la doctora Conchita, a todo el equipo que está ahorita integrando la parte de la actualización y de la enseñanza por la invitación a dar esta pequeña charla en relación al Alzheimer. Espero que les guste la presentación y bueno, ya saben que si hay dudas en el grupo de WhatsApp los podemos ir respondiendo. Incluso si ustedes así lo consideran, podría ser dentro de la misma charla. Vayan mandando sus preguntas y las vamos contestando al mismo tiempo, como si estuviéramos presentes todos juntos, para que pueda ser más dinámico y que si hubiera dudas o pudiéramos apoyarnos mutuamente, pues se vaya haciendo práctico, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el tema propuesto, que es evaluación y manejo del paciente con Alzheimer. Van a ver que es un tema bien interesante. Y vamos a empezar por definir de manera muy amplia lo que decía el DSM-4 en relación a esto que se denominó en algún momento demencia, ¿no? ¿Qué nos decía el DSM-4? Que era un síndrome con múltiples causas, caracterizado por un declive incapacitante de la memoria, así como deterioro de al menos otra actividad cortical superior, es decir, de las funciones mentales superiores, como presencia principalmente de afasia, praxia, agnosia o disfunción ejecutiva. Esto nos decía el DSM como entonces un síndrome. Entonces la demencia se veía como un síndrome, pero no especificaba más, sino simplemente la sintomatología. En el DSM-5 se retoma este término y se opta por cambiar en un conjunto a trastornos neurocognitivos, que en realidad lo define así el DSM-5, que es nuevamente un conjunto de alteraciones en el funcionamiento cognitivo, es decir, en las funciones mentales superiores y en la funcionalidad que tiene el individuo, ¿no? Entre ellos, entre los trastornos cognitivos, hay tres principales, que es el síndrome confusional o también denominado delirium. Está el trastorno neurocognitivo leve y el trastorno neurocognitivo mayor. Esa es la nueva nominación que propuse o que da el DSM-5. Y el trastorno neurocognitivo mayor corresponde a lo que anteriormente se denominaba demencia. Entonces viene el cambio de término ahí por cuestiones desde estigma, del análisis de cómo se presentan los casos y de cómo se presentan los síntomas, mejor dicho, los síntomas clínicos del paciente, es como se cambió el nombre y ahora se denomina trastorno neurocognitivo mayor. Y dentro digamos un poquito vamos a hacer como la diferencia entre el trastorno neurocognitivo leve y el mayor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos nada más? La presencia de los signos y síntomas clínicos que pueden ser alteraciones, ya lo vamos a ver más adelante, en atención, concentración, memoria, juicio, cálculo, praxis, en varias funciones cognitivas, pero la diferencia es que cuando ya interfieren con la independencia, con la capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria, es cuando ya toma ya un curso, pues, o la nominación de un trastorno neurocognitivo mayor. Si el individuo es capaz de continuar siendo independiente, entonces se podría tomar como un trastorno neurocognitivo leve y muchas de las ocasiones
normal, propia de esta etapa de la vida, o algunos autores dirán del envejecimiento. Entonces, no todo va a ser demencia, lo que va a ser ahora sí que el punto de corte es la capacidad o la incapacidad para el funcionamiento de la vida cotidiana. Esta es la principal diferencia entre los trastornos neurocognitivos leves o el mayor. El delirium o el síndrome confusional, tiene alteraciones neurocognitivas, por supuesto, porque hay alteraciones de la atención, de la concentración, alteraciones porque hay fluctuaciones en el estado de conciencia o el estado de alerta. Entonces, estas alteraciones generalmente pueden ser o son agudas, de inicio agudo, pueden ser de manera nada más en periodos, digamos, cortos del tiempo y recuperar estas funciones cognitivas, o lo otro, tener un trastorno neurocognitivo leve o un trastorno neurocognitivo mayor y se superpone un síndrome confusional. Y vamos a tener alteraciones en las cogniciones, en el comportamiento también, pero este es de un curso agudo, de un curso breve y va a remitir cuando la etiología o lo que está ocasionando este síndrome confusional se estabilice. En términos generales vamos a hablar de demencias. De demencias porque todavía se sigue utilizando, e incluso en la CIE-10 se sigue utilizando, pero en la CIE-11 que ya en poco tiempo, dentro de un año ya entra en vigencia, pues también ya hay ahí cambios un poquito en la nominación. Pero ¿cuál es la epidemiología? Y ahí la importancia de estudiarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que la prevalencia es entre 5 y 8% de la población mayor de 65 años. Entonces se traduce en una proyección enorme de 75.6 millones de personas afectadas en el mundo en el 2030, ya no falta tanto, y este número se duplica. La teoría es por el crecimiento poblacional y la forma en cómo se va desarrollando esta. Y en México, aquí hay un poquito de diferencia. Aparentemente tenemos menos presencia de demencia, con un 3.3% de una muestra. Hay aparentemente un sesgo, pues, pero puede ser asociado a, dice el estudio, que no es toda la población que puede acceder a este tipo de atención y de valoración, pero sigue siendo muy alta la prevalencia. Ahora, nada más para hacer la connotación, el libro de Massachusetts, en la última edición, nos muestra este cuadrito que me parece muy didáctico para entenderlo. Estamos todavía en demencias, todavía no entramos en Alzheimer. Demencia es un conjunto, ya lo veíamos, de signos y síntomas de alteraciones cognitivas y funcionales, y que actualmente se llama trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Esas son las demencias. Ahora, la etiología de las demencias va a ser distinta, ¿no? Y puede ser de tipo, en términos globales, vascular, infecciosa, neoplásica, degenerativa, inflamatoria, endocrina, metabólica, tóxica, traumática y entre otras. Es decir, de cada una de ellas, por ejemplo, de la vascular, un evento vascular cerebral, por un hematoma subdural o encefalopatías, puede ocasionar un deterioro cognitivo o una demencia. La infecciosa también por ejemplo, ahorita tenemos muchos pacientes que tienen VIH y se dice que hasta el 20% de pacientes con VIH en algún momento van a presentar algún deterioro cognitivo. Ahora sí que deterioro cognitivo es el homólogo a trastorno neurocognitivo leve, ¿no? Lo que anteriormente se denominaba así. O una demencia. Entonces vean cómo hay alteraciones, pues, infecciosas también, o del sistema nervioso central, que nos van a dar este tipo de alteraciones en las cogniciones, y que puede ser de tipo y que ya tenga síntomas clínicos de una demencia, o neoplásicas también.
Dentro de en la que nos vamos a enfocar es en la enfermedad de Alzheimer. Ese es nuestro tema principal que vamos a retomar en un momento, pero sí saber pues que junto con otras degenerativas como demencia frontotemporal, como las de los cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson o las otras que están denominadas aquí, también van a dar alteraciones, pero este es de tipo degenerativa. Dentro de esta degenerativa están las demencias de Alzheimer y es aquí donde nos vamos a enfocar, pero también puede haber demencia por vasculitis o por alteraciones de la tiroides, por insuficiencia suprarrenal, por síndrome de Cushing. Es decir, todos los que encontramos aquí nos pueden dar demencia. De las demencias más frecuentes es la de Alzheimer. De todas estas demencias, el 60-80% corresponde a Alzheimer. Entonces, de todas las demencias, los cuadros clínicos pues, de deterioro cognitivo o de demencia que vayamos a encontrar, el mayor porcentaje corresponde a enfermedad de Alzheimer y es por eso de la importancia de revisar el tema, ¿sí? Para comenzar a revisar el tema, lo quiero empezar a lo mejor de una manera más histórica, yo le denomino romántica, al leer pues el primer caso clínico documentado más seriamente de Alzheimer, ¿no? Vamos a leer esta pequeña reseña histórica que tenemos, esta pequeña viñeta del primer paciente. Esta es Auguste, que fue internada el 25 de noviembre de 1901 en el Asilo Municipal para Epilépticos y Enfermos Mentales de Frankfurt. Sus síntomas habían iniciado alrededor del 18 de marzo, es decir, meses antes, aparentemente, ¿no? El 18 de marzo de 1901. Ella empezó con la idea delirante de que su esposo la estaba engañando con una vecina, cosa que no era cierto. Auguste había nacido el 16 de mayo de 1950 y estaba casada con un trabajador de ferrocarril. Al poco tiempo de iniciar sus ideas paranoides, este tipo de idea, pues, donde ella tiene la certeza de que está engañando a su vecina, se denomina paranoide, ¿sí? Entonces, al poco tiempo de iniciar con sus ideas paranoides, empezó a olvidar cosas, a perder objetos personales, cometer errores a la hora de cocinar, deambular por su casa sin ningún propósito, se perdía en la casa, se volvió indiferente respecto a su entorno, perdió el sentido del valor del dinero, sus ideas delirantes aumentaron el grado de sospecha que un conductor de tren visitaba para hostigarla y de que la gente hablaba de ella. Es decir, las ideas delirantes se hicieron como muy, muy constantes. De repente entraba en pánico la mujer y salía a tocar las puertas de los vecinos sin razón. Dicen otros autores que entraba en pánico a veces en la madrugada y a esa hora salía, ¿no? Pero vean, por estas alteraciones en su comportamiento fue llevada principalmente. Este primer caso clínico, el doctor Nietzsche, que fue el que la recibió de guardia el día de su ingreso, decidió llamar al doctor Alois Alzheimer porque la paciente mostraba signos clínicos inusuales para su edad. Era una paciente joven. El doctor Alzheimer la revisó y él transcribió así la primera conversación con la paciente, donde le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y ella contesta, Auguste. ¿Y su apellido? Auguste. ¿Cómo se llama su esposo? Auguste. Le estoy preguntando por el nombre de su esposo. Ah, mi esposo. ¿Es usted casada? Con Auguste. ¿Es usted señora de? Sí, con Auguste. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? 3 semanas. Vean cómo la manera en cómo ella transcribe este caso clínico pues nos llama la atención por esta perseverancia en solo dar una respuesta, no tiene más nominación, no está orientada. Desde aquí ya vemos que no está orientada, dice que tenía 3 semanas y pues acababa de llegar, ¿no? Esta mujer, dentro de la historia clínica, era una mujer de 51 años y medio. Su madre sufrió de antecedentes convulsivos después de la menopausia, durante las cuales no perdía el estado de conciencia. Murió de neumonía a la edad de 64 años. Su padre murió de antrax torácico a la edad de 45.
Tiene 3 hermanos saludables, no hay historia familiar de alcoholismo o enfermedades mentales. Auguste no ha estado enferma antes, vivía felizmente casada en 1873. Tenía una hija sana y ningún aborto. Era amable, trabajadora, tímida y levemente ansiosa. No hay datos para pensar que ella o el esposo tuvieran una infección sifilítica. En aquel momento pues era lo común pues tener alteraciones en la conducta o en el pensamiento por infecciones, por neuroinfección y por sífilis. Continuamos con este primer caso clínico. Auguste permaneció internada y en los últimos meses su conducta se había deteriorado de tal manera que llegaba a manipular su propia orina, sus heces, lloraba sin motivo, había perdido peso significativo, caminaba como en trance. El curso de su enfermedad evolucionó de tal manera que pasaba la mayor parte del tiempo acostada en posición fetal hasta que desarrolló úlceras por decúbito. Auguste murió después de desarrollar una neumonía que se complicó en septiembre, que se complicó con septicemia el 8 de abril de 1906. Fue como terminó Auguste, pero vemos que dentro de esta revisión que hay de este caso, hay no solo alteraciones cognitivas, sino ya alteraciones en el comportamiento, alteraciones motoras, alteraciones ya pues en toda la cuestión motriz, tanto que los pacientes con Alzheimer quedan pues postrados en cama y fue documentado acá. De este primer caso a su muerte, Alois Alzheimer concluyó su artículo anotando: visto en su... aquí le quité un poquito de la historia porque si no era mucho. Cuando falleció la paciente, el doctor Alois ya no era, ya no estaba trabajando. Le avisaron de que ya había fallecido la paciente, tomó una muestra del sistema nervioso central, se procesó, él mismo procesó la biopsia y bueno, él fue como registró pues los resultados, ¿no? Entonces concluyó el doctor Alzheimer que visto en su totalidad es claro que este desorden que en el curso de 5 años causó una demencia profunda en un adulto joven, representa una entidad clínico-patológica completamente nueva. Así lo concluyó. Las lesiones descritas o que describía el doctor Alois, serían lo que después se bautizó como placas dendríticas y ovillos neurofibrilales, que hasta la fecha se consideran los patognomónicos en el diagnóstico histopatológico de esta enfermedad. Y entonces es obvio pensar que la enfermedad de Alzheimer existía desde mucho tiempo antes, pero hasta 1907 no existía una publicación tan precisa y tan bien documentada como la que hizo el doctor. Entonces es sumamente interesante este primer caso porque a partir de ahí de alguna manera se documentó pero se dejó de estudiar hasta que se retomó años después. En este famoso tratado del doctor Kraepelin, lo retomó para, en el primer libro, ahora sí que inició formalmente la psiquiatría, las enfermedades mentales. Entonces, fue aquí donde se retomó y donde él propuso en algún momento llamar a este tipo de deterioro cognitivo o este tipo de demencia del doctor Alzheimer, y es ahí donde posteriormente es donde se le denomina a este tipo de demencias enfermedad o demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Que ahorita ya decimos que no es una demencia, sino es un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, así es un poco la historia para entenderlo, pero ya con este preámbulo de los datos clínicos que encontramos, seguramente muchos de estos datos clínicos nosotros los hemos de ver en algunas personas adultas mayores, pues que se ven en la consulta diariamente, ¿no? Y ya para entrar
formalmente un poquito como para hacer la revisión de este tema, vamos a empezar con definiciones. Como sabemos, en todas las enfermedades, dependiendo de los autores, pues, o de los colegios o de las asociaciones, ellos pues proponen una definición. Vamos a revisar dos definiciones principales. La de la enfermedad de Alzheimer, que es un trastorno cerebral irreversible, progresivo, que deteriora lentamente la memoria, habilidades cognitivas. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? Como el pensar, recordar, razonar, las capacidades de las funciones mentales superiores, como el juicio, el cálculo, síntesis, abstracción, atención, concentración. Bueno, son muchas habilidades cognitivas. Pero hay entonces un deterioro de todas ellas y va a llevar a la incapacidad para realizar tareas simples al individuo. Esta sería una de las definiciones de Alzheimer. Y en la actualidad, por la etiología que tiene esta enfermedad, algunos nos proponen esta otra definición más actualizada, donde nos dice que la enfermedad es una enfermedad del sistema nervioso central de origen metabólico, con una alteración en las vías de manejo metabólico, como el doblamiento, maduración y degradación proteica neuronal, y una deficiencia en la eliminación de proteínas defectuosas desde el punto de vista etiológico, y que posteriormente nos va a llevar a estas alteraciones clínicas, ¿no? Entonces, me parece como más completo unir las dos definiciones para tener una visión más amplia de cómo se está estudiando esta enfermedad. Y a partir de aquí, dentro de la etiología, así como la definición lo dice, o la última definición nos dice que es una alteración metabólica, de las teorías más importantes que hay para explicar la enfermedad de Alzheimer es la teoría del beta-amiloide, donde en esta teoría, así como muy simple, no me voy a meter entre enzimas y coenzimas y todo. Para que podamos funcionar, hay proteínas en la membrana de las células que van a estar actuando para la homeostasis y para el funcionamiento celular. Pero ¿qué está pasando aquí? Hay una enzima que está cortando inadecuadamente la proteína precursora del beta-amiloide, la corta, pero este beta-amiloide no encuentra quien la esté degradando, y entonces se va acumulando a maneras de placas, ¿no? Y a manera de placa se va a ir acumulando estas placas que ya las refiere el doctor Alzheimer, pero además también se ha identificado alteraciones en el tau hiperfosforilado, es decir, estas proteínas tau que de alguna manera están aquí dando soporte a la neurona, y que estas se van a ir hiperfosforilando y ya no van a mantener esa función que tiene de estructura a la célula, y entonces va a haber destrucción pues de la célula, porque no va a haber quien le dé soporte. Entonces vean cómo estas dos propuestas en términos muy prácticos nos va a llevar a un desorden oxidativo que nos va a llevar a formar placas de beta-amiloide con ovillos neurofibrilares alrededor de las células y la muerte neuronal. Y que en general, en términos ya más macroscópicos, lo que vamos a observar es, por ejemplo, de este cerebro, en este que vemos que es normal, que tenemos las estructuras conservadas, ya en la enfermedad de Alzheimer, macroscópicamente se observa que hay atrofia obviamente de toda la célula, pero principalmente de la corteza cerebral, ¿no? Y de dónde, en áreas donde muy grueso, lo estamos viendo, por ejemplo aquí donde de alguna manera está más la memoria, en las áreas hipocampales, aquí donde tenemos el lenguaje, en las áreas temporales, en las frontales donde tenemos las áreas de la planeación, de la personalidad, ¿no? Entonces todas estas áreas se ven afectadas
con esta atrofia y obviamente pérdida de las funciones y la presentación clínica del Alzheimer. Entonces es súper, como muy, me parece práctica esta idea para entenderlo, ¿no? Pero dentro de la importancia pues que vemos de esta alteración, vamos a ver, yo les comentaba hace ratito que de todas las demencias la más prevalente es, la de mayor prevalencia es la de la enfermedad de Alzheimer, que presenta el 60-80% de todas las demencias. El mayor factor de riesgo es la edad, el ser longevos. La frecuencia que se ha identificado de edad que se presenta o que inician los datos clínicos es entre 70 y 90 años. Se dice que es infrecuente antes de los 40. Si alguien presenta estos síntomas antes de los 40 y no tiene nada de las otras etiologías que ya revisamos, hay que estar pensando en un Alzheimer de inicio temprano, como la que describió, el primer caso que describió el doctor Alois. Entonces, en estos, lo ideal es que si lo identificamos es mandarlo a estudiar, y aquí sí se comenta pues o se hace en los institutos, en este caso el Instituto Nacional de Neurología hace investigaciones en relación a este campo de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, y tienen protocolos para las familias. Creo que se han identificado 3 familias en el país que presentan casos de enfermedad de Alzheimer de manera precoz, ¿no? A los 40 años. Entonces son muy pocos, pero si ustedes los llegaran a ver, pues sería prudente buscar las vías para mandarlos y que se investiguen, ¿no? Y bueno, la prevalencia vean cómo la prevalencia es de 3% en personas de 65 y 74 años. A 5 años se va duplicando la prevalencia, tanto así que vean cómo la longevidad es un factor de riesgo. Si a los 65, 74 años tenemos una prevalencia del 3% de Alzheimer, a los 85 hay una prevalencia del 50%. Por eso es el factor de riesgo más importante e incrementa con la edad. La teoría beta-amiloide es la teoría, se ha identificado la presencia de las placas beta-amiloide y todo lo que habíamos platicado, pero todavía no se define más claramente cómo se trata. Incluso para el diagnóstico tenemos dificultades porque no tenemos herramientas paraclínicas, llámense de laboratorio de imagen, para un diagnóstico, o no tenemos un gold standard, pues como en otras patologías, no. Aquí va a seguir siendo clínica la valoración, el mayor peso de la valoración va a ser clínica, y es lo que nos va a orientar al diagnóstico. Entonces, en este sentido, pues tampoco a estas alturas se ha logrado determinar claramente el tratamiento, y en este sentido que sí se ha identificado, y es donde nos proponen los que estudian hasta este momento esta enfermedad, es que sí se han identificado factores de riesgo y factores protectores. Como en todas las enfermedades, obviamente los factores protectores tienen que ver con una dieta nutritiva, realizar actividad física, realizar actividades sociales, estimulantes mentalmente. Se ha logrado como que las personas se mantengan saludables. Estos lazos sociales son importantes, entonces hay que favorecer estos. Y en este cuadrito está como muy práctico. De este cuadrito, ahorita aquí hago una pausa, me va a hacer favor la doctora Conchita de mandarles un tríptico muy preciso, conciso, para que ahorita le vayan echando un ojito y lo vayamos comentando durante la plática, la charla, donde aparece este cuadro. Se los van a mandar. Está muy facilito. ¿Qué nos dice? Si a lo largo de la vida llevamos una dieta que no es saludable, tabaquismo, abuso de alcohol, diabetes, factor de riesgo importante, ¿sí? Más los factores de riesgo genéticos, como
aquí vemos los trastornos de los genes como la de la POE, la agregación familiar, más ser portadores de otras patologías como obesidad, hipertensión, dislipidemia, daño neuronal, insultos vasculares, es decir, todo lo que pudiera afectar al sistema nervioso central puede causar deterioro cognitivo y en algún punto demencia, ¿sí? Pero de los factores protectores, ¿cuáles se han identificado? La educación, la actividad física, la actividad cognitiva, social, la reserva cerebral y la reserva cognitiva. ¿Qué se refiere con esto de reserva? Es decir, las funciones cognitivas que nosotros estemos realizando día a día esto se expresa pues con las capacidades cognitivas de las funciones mentales superiores que nosotros tenemos. Y esta reserva cognitiva, ¿con qué tiene que ver? Les cuento un caso de cuando estaba haciendo la residencia en el Instituto Nacional de Neurología. Estaba con una paciente y decía la doctora Sosa, es de las mayores investigadoras de estas alteraciones de deterioro cognitivo en el país. ¿Qué decía la doctora Sosa? Primero nos enseña a nosotros como residentes una resonancia y me dice, ve la resonancia, y luego nos pone otra, ve la resonancia de esta otra mujer, era de 2 mujeres. ¿Cómo ves la imagen? Y le digo, no, pues es que estos coincidíamos en esta imagen, pareciera que hay más deterioro cognitivo, y en esta pareciera que está más conservada. Y nos dice la doctora, vamos a verlas. Pasa a la paciente, a la que se veía mejor la imagen, y cuando la valoramos, la paciente no sabía quién la acompañaba, no sabía cómo se llamaba la persona, estaba desorientada en tiempo, ya tenía alteraciones motoras, no caminaba bien, tenía ciertas alteraciones de la motricidad, en términos muy generales. Y cuando pasa la otra paciente, la que tenía más atrofia, atrofia cerebral, la paciente todavía logró medio hacer ahí en la valoración visoespacial, todavía logró realizar medio un reloj, logró decir su nombre completo, es decir, en la valoración clínica era distinta, digamos, de la esperable solamente por la imagen. Y cuando ya analizamos los casos, la doctora nos decía, esta paciente, la que tenía mayor atrofia imagenológica, pero mejor funcionamiento cognitivo, pues, nos decía, ella fue pianista, hablaba 3 idiomas, fue una mujer que realizaba actividades constantes, y esta otra mujer es una mujer que se dedicó a estar en casa, no terminó la preparatoria, es decir, tenía otros antecedentes en relación a esto. Entonces, ¿a qué se refiere con factores protectores? Bueno, que tiene que ver, por un lado, sí, la reserva cerebral, es decir, la reserva de neuronas que aún están ahí presentes, pero a lo mejor no funcionan, pero la reserva cognitiva es el funcionamiento que tiene este cerebro, es decir, a eso se refiere más esta reserva cerebral y reserva cognitiva, ¿no? ¿Y qué nos va a dar? Nos va a llevar a esta reserva, pues la educación, la actividad física, la actividad cognitiva, social, el ejercicio, ¿no? Entonces, vean cómo sí hay factores de riesgo que se han identificado. Y a manera más de charla, encontré en internet esta imagen que me pareció fenomenal, porque es así como nos llegan los pacientes, ¿no? Dice 25 síntomas de Alzheimer, ¿no? Puede ser Alzheimer, puede ser que no, pero al menos son síntomas de deterioro cognitivo, ¿no? 1, pérdida de la memoria,
confusión espacio-temporal, es decir, se confunden, se pierden en su casa, de pronto dicen que es mañana y ya es la tarde, ¿sí? Problemas con relaciones visuales y espaciales, pérdida de habilidades motoras y el sentido del tacto, se vuelven más lentos, tienen más torpeza al realizar actividades, hay dificultades para comunicarse, hay deterioro del juicio, es decir, de pronto nosotros decimos, no, pues es que hace un desjuicio, ¿no? O está medio desjuiciado cuando hace cosas inapropiadas. De pronto, no sé si vieron en internet por ahí un video que circuló bastante tiempo, donde de repente un viejecito se puso a bailar a media fiesta y se agachaba y se levantaba. Bueno, si este paciente ya era así desde siempre, pues no es ninguna pérdida de juicio, así es. Pero sí empezó a presentar estas conductas de no tener pena, de bailar y de hacer chistoretes de un tiempo para acá, eso sí es un deterioro en el juicio, ¿sí? No reconocer familiares ni amigos, delirios paranoias, dicen por ahí, o ideas delirantes, denominamos en psiquiatría. Bueno, por ejemplo, incluso los pacientes muy constantemente piensan que entran personas desconocidas a casa, personas que entran a robar. Pueden ser alucinaciones, pero también puede ser el hecho de que no reconocen a sus familiares o a sus amigos que entran y salen de la casa. Entonces este puede ser como un síntoma más de deterioro cognitivo. Pueden tener un comportamiento infantil o infantiloide, pueden olvidar alimentarse, es decir, habrá pacientes que pidan estar alimentándose cada 2 horas, cada hora o todo el tiempo porque dicen no he comido, no me da de comer, no me alimentan, y es una queja constante de las personas que tienen Alzheimer, cuando en realidad sabemos que la familia sí, pues sí los atiende, pues, pero es esta alteración en la memoria, alteración de estas funciones cognitivas, ¿sí? Vagancias, se salen, caminan, se pierden, pero sin rumbo, no saben, ¿y a dónde fuiste? Pueden decir cualquier cosa, ¿no? Problemas de dinero, pierden dinero o acusan a los demás que les roban el dinero y al rato lo encuentran en otros lados. Problemas para dormir es como de los primeros síntomas que se pueden llegar a presentar. Agresión verbal y física pueden llegarse a tornarse así por las ideas delirantes o no reconocerlos. Pueden presentar episodios de agitación psicomotora y cambios de humor, es decir, pueden llegar a agredir, a desesperarse, a aventar cosas como parte de estas mismas alteraciones, cambios en el humor, pueden extraviar pequeños o grandes objetos, dificultad con las tareas familiares, es decir, ya no, como lo comentábamos hace rato, lo decía el DSM, ¿no? Ya no realiza las tareas familiares como cocinar, tender la cama, bañarse. Incluso un dato importante que tiene que ver con las praxis es que el hecho de vestirse solos, de bañarse solos, ya no lo hacen adecuadamente. De pronto vemos que la ropa de abajo, por ejemplo el pantalón, se lo quieren poner quién sabe cómo y como que intentan meter la mano, es decir, tienen ya esta falla pues en las praxis, ¿no? Retiro, es decir, se vuelven más aislados, ya no socializan, ya no tienen la misma capacidad de comunicación con los demás. Hay una actividad aparente, es decir, se mueven pero sin objeto, ¿sí? De pronto se mueven, caminan, van, vienen, pero ya no hacen las actividades que hacían, es decir, ya no cocinan, ya no van, barren, recogen, ya todo es desordenado, es decir, sí tienen una actividad motora, sí, pero sin objeto, sin objetivo, ¿no? Las dificultades lo superan, es decir, cuando están empezando y todavía se pueden percatar de que tienen estas fallas pues en la memoria, en las actividades motoras, en las actividades de la vida cotidiana, pueden empezar a presentar dificultades como ansiedad, ¿no? O tristeza o desesperación, irritabilidad.
presentan un comportamiento inapropiado, es decir, como les decía del video que yo me preguntaba, si así fue toda la vida, pues entonces es normal, pero si empezó de un momento para acá, pues hay que pensar que no tenga por ahí una demencia y a lo mejor no es Alzheimer, a lo mejor es frontotemporal, que son más inapropiados, ¿no? ¿A qué se refiere con inapropiados? Por ejemplo, que puedan tener desinhibición, lo vamos a retomar en un ratito. De pronto les estoy comentando esta diapositiva que encontré porque me parece muy coloquial y que incluso la podríamos retomar pues a la hora de valorar a nuestros pacientes. Me parece como muy fácil de entenderlo, ¿no? Por eso es que lo estoy retomando, pero lo vamos a volver a retomar en un momento más. El comportamiento inapropiado, les decía, como estos comportamientos como muy desinhibidos, de pronto que quieran estar abrazando todo el tiempo, besuqueando a todo el tiempo, incluso conductas sexuales inapropiadas o exponer sus genitales. Estos también pueden ser datos de esta demencia, ¿no? Pero son más, digamos, más asociados a la demencia frontotemporal, pero también lo pueden presentar. Discurso o acciones repetitivas, es decir, repiten y repiten. Ayer vi a una paciente, ella es una paciente, yo digo joven, tiene 70 años, ella por esta cuestión del COVID empezó con ansiedad, con nerviosismo, con tristeza, así empezó después de un cuadro de COVID, pero esos síntomas ya habían pasado 6 meses y no se quitaban. Pero además de esto, empieza a perder dinero, se le olvida dónde están las cosas, empieza a repetir cosas y repetir cosas. A mí me la traen a la consulta por la cuestión de que no duerme, de que está inquieta, de que llora, de que se desespera, de que se irrita, de que no come y de que está triste y ansiosa. Sí, pero a la hora de la exploración encuentro estas alteraciones como muy repetitivas y como si alteraciones en la memoria, y ya perdió dinero y dije, pues es uno de los diagnósticos diferenciales. Depresión. Anteriormente la depresión incluso era, en el adulto mayor puede tener una presentación clínica como de un deterioro cognitivo, es decir, hay enlentecimiento motor, alteraciones de memoria, pero con mucha carga afectiva. Y en este sentido es uno de los diagnósticos diferenciales para demencia. Puede ser que el paciente simplemente esté deprimido, pero también pueden ser de los primeros síntomas de esta enfermedad. El caso es que, bueno, con esta paciente que les comentaba, le inicié tratamiento, sí mejoró mucho, bastante, porque ya duerme, ya está tranquila, ya no está inquieta, ya no está triste, ya no está llorosa, ya está mejor, ya se le quitó el mareo, ya muchas cosas, ¿no? Ya está mejor, sí. Pero ahora la paciente está perseverante. Es que ahora no veo. En la consulta me lo repitió como 3 o 4 veces en momentos que no eran apropiados y que no estaban en relación a lo que estaba explorando. Esa repetición, al menos en el discurso, ya me está orientando a que esta paciente va para ahorita tiene un deterioro cognitivo leve y que probablemente pueda desencadenar un deterioro cognitivo mayor o una demencia de Alzheimer, ¿no? Entonces, de pronto, pues hay que estar pendientes. Y más con estos pacientes, no sabemos cómo estén los estudios, pero con COVID, ahorita con lo que estamos en la pandemia, sí se han estado documentando datos con deterioro cognitivo secundario a haber cursado COVID. Sabemos que COVID, así como sistémico, es todo, pero no se sabe todavía si es la hipoxia o el propio virus el que está causando deterioro cognitivo. Entonces, aguas, porque ahí tenemos como los pacientes que pues todavía no se define, sabemos que no conocemos mucho de este virus ni de las complicaciones, agudas, pues ahí vamos a marcha forzada o ahí van los que están investigando tratamientos. Pero ya de las complicaciones de COVID todavía no se saben, pero sí se están documentando deterioros cognitivos por COVID. Entonces, aguas, pero en estas cuestiones repetitivas puede orientarnos pues a esta cuestión del Alzheimer. Pérdida de iniciativa, motivación para hacer cosas con objeto, hacer caso omiso del aseo de la higiene personal es otra de las alteraciones. Simplemente caso omiso, no es distinto cuando un adulto mayor dice, no tengo frío, no me quiero bañar hoy.
Y bueno, pues no se baña hoy, se baña mañana, pero que vaya haciendo omisión de esta actividad que previamente sí se realizaba, como asearse, peinarse, cambiarse de ropa, y si previamente sí lo realizaba, es otra de las alteraciones o de los síntomas, ¿no? Problemas de planificación o solución de problemas, esto es muy frecuente. Entonces, esto es a manera de muy amplio los síntomas que podemos encontrar, y vamos a intentar organizarlos ya de manera médica. Y bueno, dentro de este preámbulo, pues, que veíamos como de los síntomas así múltiples que puede presentar, ¿cuáles son las quejas principales por las que van a llegar los pacientes que nos estén orientando a demencias? Previo a empezar a revisar como los síntomas más organizados, vamos a llamarle así, se describen incluso en la actualidad 2 fases de la enfermedad de Alzheimer. Hay unos que le describen 3 fases, ¿no? La fase preclínica, donde el individuo, la persona, no tiene ningún síntoma clínico, pero dicen los que están investigando, principalmente desde el punto de vista genético y obviamente en la cuestión principalmente genética, ¿no? Que la acumulación de estas placas y de la alteración, la hiperfosforilación de tau, se empieza a dar muchos años antes de que empiecen los datos clínicos. Dicen que es un aproximado de 20 años, es decir, 20 años antes, pues, de empezar los datos clínicos, ya se empezaban a formar, pues, estas placas en el sistema nervioso central. Y entonces, pues vemos que dicen por ahí algunos autores, y se han hecho estudios donde se han tratado de identificar, pues, o predecir la presencia a un futuro de la enfermedad mediante estudios de genética, pero de los estudios que se han realizado, de los que se han dado seguimiento, que el 80% de los que sí desarrollan esta enfermedad no se detecta, pues, mediante estos estudios. Entonces todavía no se tienen estudios contundentes de saber cuándo hacer el diagnóstico como previo, ¿no? Pero sí se ha identificado o han identificado que empieza la enfermedad, la acumulación de placas ya de manera más importante, como desde 20 años de empezar los datos clínicos. Ahora, ya hay una fase que le denominan fase preclínica, esa es esa. Y hay otra que ya la denominan fase clínica y que dicen que es de 2 fases. La que les decía, cuando los pacientes tienen un deterioro cognitivo o una alteración neurocognitiva leve, y mayores cuando ya es demencia, ¿no? Haciendo la comparación de términos. Pero de estas personas que pueden presentar un deterioro cognitivo leve, o que la mayoría de la población la vamos a presentar en algún momento, de estos, de deterioro cognitivo leve, se ha identificado que del 10 o al 15% son los que evolucionan a un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, tampoco el hecho de que tenga deterioro o un trastorno neurocognitivo leve es ahora sí que la línea que me va a llevar directamente a terminar con un trastorno neurocognitivo mayor. No, el 15% al 20% de trastorno neurocognitivo leve. Entonces, vean cómo por eso de pronto es muy complicado como dar tratamientos previos, identificar previamente. Y bueno, ¿cómo nos llegan los pacientes? Desafortunadamente nos llegan aquí los pacientes ya cuando están ya cuando tienen, pues, ya todos los datos clínicos de un deterioro neurocognitivo mayor, y principalmente nos lo llevan a la consulta porque
hay agitación, hay agresividad, ya exponen sus genitales, se pierden, se cayeron, están muy irritables o de pronto están como muy contentos, desinhibidos, bailan, cantan, no duermen o están muy deprimidos, no quieren comer, hay alteraciones en el sueño o están muy nerviosos. Les comento un caso que siempre se los comento a mis alumnos muchas veces en todas las clases que doy. Un caso clínico en la residencia. Llevaron a un adulto mayor porque había estado presentando, ya en la evaluación ya había presentado alteraciones de memoria, de orientación, ya tenía tiempo, pero tenía meses que empezaba con celotipia, que la esposa lo engañaba, que en la noche llegaba alguien, que lo escondía debajo de la cama, bueno, empezaba con celotipia. La cuestión está en que una noche el viejecito agarró un cuchillo, ¡fum!, que le pica a la señora, la agredió y los hijos corriendo porque se llevaron a la mamá al hospital general. Y pues al adulto mayor, ¿a dónde lo llevaron? Pues afortunadamente le dijeron, pues va al instituto, ¿no? Y ya llegó. Pero vean cómo ya en la clínica pues nos los van a llevar porque presentan alteraciones en la conducta, alteraciones afectivas y pocas de las veces nos los van a llevar porque tienen alteraciones cognitivas o neurocognitivas, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo nos van a llegar ya los adultos mayores con una enfermedad ahora sí que vamos a llamarla Alzheimer, ya porque ya están en fase ya de gravedad moderada, grave, ¿no? Dentro de la misma enfermedad, dependiendo de los datos clínicos, hay una subdivisión en que nos dice que es leve, moderada o grave. Pues a nosotros casi siempre nos llevan ya pues graves o moderados, ¿no? Entonces es ahí donde ya entramos pues ya nosotros y vamos a ver cómo regularmente pues a manera de práctica clínica se ha llevado pues el tratamiento de estos pacientes. Entonces ya les decía cómo nos llegan a la consulta, así les van a llegar a ustedes. Pero dentro de la investigación, aguas, porque si presentan estos síntomas como de estos episodios que les comentaba, de alteraciones en la motricidad, del sueño, que no duermen, desinhibición, agresividad, agitación, primero hay que pensar en un delirium, lo que le llamamos delirium, ¿no? Porque si es agudo, hay que revisar que no tenga una infección de vías urinarias, que no esté estreñido, que no tenga una infección de vías aéreas superiores, que no tenga una alteración metabólica o una crisis hipertensiva, porque yo les decía en un inicio, es de los diagnósticos diferenciales. Si estos síntomas que les estoy platicando, que son por los que nos llegan, es agudo, primero hay que buscarla hasta por debajo de las uñas a los adultos mayores, porque incluso infecciones de vías urinarias que clínicamente no tengan síntomas, porque incluso puede estar concomitante pues con la enfermedad de Alzheimer, no estas infecciones de vías urinarias donde solamente dan alteraciones de 8 leucos, 10 leucos, así bien poquitito pues, subclínico, les puede dar un delirium. Entonces hay que buscarle bien y definir que no sea delirium. Pero si estas alteraciones de irritabilidad, depresión, ansiedad ya están más crónicas, entonces ya nos orienta más a que es una demencia. Pero si es agudo, luego háganle los estudios y mándenlos a urgencias porque hay que ver qué tienen. Puede ser, les digo, cosas que pudieran ser como pasajeras y mínimas, pero que pueden dar todas estas alteraciones afectivas y del comportamiento. Pero cuando ya hacemos como la valoración más minuciosa, vamos a valorar funciones cognitivas, es decir, estas funciones que tiene primordialmente digamos, el cerebro en la corteza cerebral. ¿Como cuáles? Las principales son digamos, las primeras 5 que tenemos aquí. La memoria. ¿Cómo valoramos memoria? La memoria reciente, la intermedia, la antigua, la reciente. Le digo
Podemos utilizar unos instrumentos que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero ahorita les voy a platicar un poquito de cómo, porque ya no lo voy a retomar en las diapositivas, como para que les sirva más en la práctica clínica. ¿Cómo valorar memoria? La inmediata, les decimos tres objetos que no tengan similitud. Por ejemplo, les digo piña, mesa, sopa, repítalos. Lo repite, piña, mesa, sopa, repítalos 3 veces. Habrá pacientes que, aunque parezca, digamos, para nosotros, pues, que tenemos buena memoria, muy fácil, el paciente no lo va a repetir. Desde ahí ya vemos que la memoria reciente ya está súper mal. Memoria intermedia. Bueno, ¿cómo la vamos a valorar? ¿Qué desayunó hoy? ¿Qué cenó ayer? ¿Qué hizo ayer? Con eso valoramos esa memoria intermedia. Y ya la antigua, que es la que probablemente tengan conservada, es cuándo se casó, la fecha de nacimiento de sus hijos, es decir, fechas que tengan que ver con su vida remota, y que esas casi siempre son las que sí pudieran tener conservado los pacientes con Alzheimer. Hay otro tipo de memoria. Otros tipos de memoria u otros puntos de cómo estudiar la memoria, pero en este caso no los vamos a retomar porque tiene que ver con traumatismos y con otras cosas, ¿no? Entonces ahorita no vamos a retomar eso. La orientación, es decir, la orientación en 4 esferas. Generalmente nosotros conocemos 3, ¿no? Pero en psiquiatría o en las funciones mentales superiores se valoran 4. ¿Cuáles son? La primera, orientación en persona, orientación en espacio, orientación en tiempo y orientación en circunstancia. En estos pacientes se pierde las orientaciones, primero se pierde circunstancia, luego se pierde tiempo, luego se pierde espacio y al final se pierde persona. Pero estos pacientes sí llegan a perder la orientación en persona. Si ya perdieron la orientación en persona, es un paciente grave y que ya está evolucionando mal, ¿no? Entonces, también con estos pacientes aguas. ¿Cómo emite su lenguaje? Tiene por ahí pérdidas, de pronto no puede nominar, no puede nombrar objetos, ahorita entre nocias vamos a verlo, ¿no? O la capacidad ejecutiva, ¿cómo la vamos a ir? Para las praxis, dicen otros, ¿cómo las vamos a valorar? Es bien fácil. En la práctica clínica, desabotónese su camisa, ahora abotónela. Sus zapatos o sus guaraches o sus tenis, quíteselos, pero no así, vamos a ver cómo, ¿no? No le diga cómo, usted nada más ya vea si lo desabrocha, no lo desabrocha, se lo vuelve a amarrar bien, no se lo vuelve a amarrar, ¿no? Quítese, póngase su suéter. Habrá praxis que habrá pacientes que nosotros valoramos que ya no se pueden abotonar ni desabotonar. Esos ya están graves, ¿no? Y es así como nos llegan. La capacidad ejecutiva, por ejemplo, preguntarles, oiga, a ver, haga como si le unta le unta mermelada a un pan, entonces lo tiene que hacer. Muchos pacientes ya no lo hacen. Las náuseas, es decir, de pronto pierden la capacidad de nominación. Pásame ese, pero no dice decir pásame lápiz, pásame las llaves, o de pronto nosotros los podemos valorar así. Saquen una moneda y pregúntenle cómo se llama y para qué sirve. Ahí ya estamos valorando 2 cosas, ¿no? Y muchos pacientes no lo van a poder nominar y solamente les van a poder decir para cosas, ¿no? Es decir, ya tenemos otras alteraciones. La visoespacial, ¿cómo la valoramos? Pues, tiene que ver con capacidades visoespaciales, pero la valoramos, les vamos a decir, dibújeme un reloj y póngale a las 11:10. Vamos a ver cómo más o menos lo dibujan. Si no tienen escolaridad, al menos lo dibujarán, y con que le pongan las manecillas, eso sí lo conocen, ¿no? Ya con nuestras futuras generaciones, creo que esto va a cambiar el tipo de valoración.
pero bueno, la abstracción, ¿cómo valoramos la abstracción? Es una capacidad mental superior de las más, es la más superior que tenemos de todas, es la más importante, bueno, no importante, pero es de las capacidades más complejas que tenemos, la abstracción. ¿Cómo la valoramos? Por ejemplo, les preguntamos a los pacientes que nos digan un refrán y que lo interpreten. Si no saben un refrán, nosotros les decimos, ejemplo, de un adulto mayor, ya con demencia. ¿Usted qué interpreta de este refrán? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y unos me dicen, se lo llevó la corriente. Bueno. U otros no dicen nada, ¿no? Así se quedan, simplemente van a decir no sé, ¿sí? Es decir, la capacidad de abstracción está abolida. La capacidad de síntesis, ¿cómo se mide? Es decir, ¿cómo la podemos explorar? Preguntándoles, ¿qué tienen en común una manzana, una pera y una naranja? O una manzana, una pera y una sandía. Unos dirán, no, pues que son redondas o que tienen semillas, otras cosas, no, pues que son frutas, ¿no? O que tienen en común un avión, un tren, una bicicleta. Pues son medios de transporte, pero pues otros no tendrán esta capacidad, es decir, estas funciones mentales superiores que nosotros tenemos y utilizamos diariamente se van mermando, van disminuyendo o van desapareciendo, se van aboliendo, ¿no? Los juicios, ya les decía, es la capacidad de poder estar dentro de la realidad o fuera de la realidad, tiene que ver mucho con ideas delirantes o el juicio es decir, yo necesito estar fuera de juicio como para que ahorita me ponga pues una ropa muy delgadita ahorita que está haciendo bastante frío y andar así nada más, pues a lo mejor algo del juicio ya no está tan bien, ¿no? O que tanto es también una pérdida de juicio que ese es muy evidente que muestre pues genitales ahí aquí afuera del supermercado. Entonces esas son pérdidas de juicio. Y las ideas delirantes son aquellas en las que ya decía, las de celotipia, las de que las personas llegan, le quieren hacer daño, que los están vigilando, que entran personas extrañas a su casa, que estas ideas extravagantes o extrañas, pues, y que las familias dicen pues que no es cierto. Llegan a tener alucinaciones también. Predominantemente el tipo de alucinaciones del paciente con Alzheimer son alucinaciones visuales, auditivas también, pero son menos frecuentes, ¿no? Es decir, pueden llegar a ver personas o escuchar pues que ya está el señor con el que lo engaña la esposa afuera, es decir, como estas alucinaciones las pueden presentar. Entonces, estas son las alteraciones cognitivas que tenemos, son las que tenemos que empezar a explorar, así como les estoy diciendo, y desde cuando la familia ya observa estas fallas en la cognición, es decir, ya observa que no está haciendo bien los frijoles, que ya se le quemaron los frijoles, que dejó, ya van 2 o 3 veces que deja la llave abierta del agua y se tira toda el agua, o ya lo reportaron varias veces, ¿por qué se les tira el agua? Es decir, estas alteraciones en la memoria, en el comportamiento, nos van orientando a que el paciente, la persona ya puede tener un deterioro cognitivo. Es un hecho que no todos los adultos mayores van a presentar demencia, no todo, por supuesto. Habrá algún tipo un grupo pues de personas que lo van a presentar. Si es alto, a lo mejor la prevalencia sí, pero muchos presentarán una alteración neurocognitiva leve y otros ya será mayor o de tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, pues vamos a verlo. Entonces espero que con esta, digamos, más o menos separación de las alteraciones cognitivas, afectivas y conductuales, más o menos nos vayamos orientando, ¿no? Pero casi siempre a la consulta nos lo llevan porque está agitado, porque ya pegó, porque ya golpeó, porque ya rompió, porque se salió, porque se perdió, porque se cayó, pero no nos lo llevan porque tiene falta de memoria, no nos lo van a llevar por eso casi nunca, o tampoco nos lo van a llevar porque, pues de repente como que se pega constantemente, o como que se está cayendo,
huyendo, ¿no? No nos lo van a llevar por eso, nos lo van a llevar por las complicaciones o por las alucinaciones, casi siempre. Ahora, ¿qué pruebas les recomiendo hacer? Miren, la que siempre sí se ha estado usando en casi todo el mundo es el Mini-Mental. ¿Cuál es la condición del Mini-Mental? Que de pronto sí se necesita una escolaridad pues mayor y los puntos de corte no son tan claros, van variando. El punto de corte para decir que ya es un deterioro cognitivo grave es de 6, entonces y antes podría ser un trastorno neurocognitivo leve, pero también nos puede confundir si lo aplicamos si está en delirium, no nos va a decir si está en delirium, es decir, no nos va a orientar pues si está en delirium, en un trastorno neurocognitivo leve o un trastorno neurocognitivo mayor. El MoCA es el que más nos orienta como para los puntos de corte de un deterioro neurocognitivo mayor, incluso identifica un poco el leve y se hace la separación, pero este se aplica para escolaridad alta, entonces pues tampoco nos sirve. Y el otro es la examinación, el examen cognitivo, ¿no? El AC3, este es el que más se usa, pero está en internet, no se los bajé porque está en internet, y no me voy a detener como tanto en esto porque lo que hacemos en la práctica clínica es más la exploración y de pronto estos a veces nos llevan 20-30 minutos, ¿no? Estos son los breves. Hay pruebas o baterías complejas que hacen los neuropsicólogos y que esos son más puntuales, incluso se tardan días en hacerlos, pero esos pues nada más sepan que hay y pues no los vamos a aplicar en la consulta, ¿no? Y la escala de evaluación de la enfermedad de Alzheimer, esta se está usando en la actualidad, pero para medir básicamente el deterioro que va teniendo. Esto es como más para seguimiento. En conclusión, ¿qué les diría? Pueden aplicar el MoCA o el Mini-Mental. Cualquiera de esos dos es más fácil de realizar. O el AC3 también, están en internet, están en español y ya están estandarizados en México. Nada más busquen el estandarizado en México, nada más están ahí en internet. Si ustedes necesitan como aplicar la prueba, pero si ya está teniendo alteraciones como las que ya veíamos clínicamente, pues agua pasa por mi casa y desafortunadamente a nosotros nos lo llevan ya así en un ya deterioro y ya en una enfermedad de Alzheimer ya moderado a grave. Casi nunca nos lo llevan leve, no, siempre nos lo van a llevar grave. Ahora, ¿qué dice la CIE y el DSM? Ay, creo que ni se alcanza a ver, ni yo lo alcanzo a ver también. Bueno, en general, ¿qué dice el DSM-5? Bueno, pues que debe tener alteraciones cognitivas, principalmente en la memoria, y los estudios genéticos que no tenemos luego ni aquí ni en la Mixteca, ni en Oaxaca, ni en México. Entonces, pues de pronto pues va a ser bastante clínico, pues, y que debe presentar un deterioro cognitivo mayor, más alteraciones en el comportamiento, más las otras disfunciones que pueda presentar y alteraciones en la resonancia magnética. Es muy complicado conseguir resonancia magnética en la Mixteca. Luego cuando tenemos, bueno, y la resonancia magnética no nos va a definir propiamente es Alzheimer, no, vamos a hacer diagnóstico diferencial con ellos. Ahorita vamos a ver un poquito de los estudios. Pero en realidad, luego el viejecito adulto mayor es súper complicado hacerle la resonancia, o porque luego se agita, o porque está en un espacio cerrado y empieza con nerviosismo y se mueve. O luego a veces ya nos los llevan todos rígidos así y ya no se pueden estar bien como en la resonancia. De verdad es bien complejo realizar los estudios, aunque aquí nos lo diga el DSM-5. ¿Qué dice la CIE 11, que es como digamos como la más actual? Pues ya lo ven aquí todas las alteraciones clínicas que pudieran tener, ¿no? Ahí lo revisan, se los van a mandar en el manualito que a lo mejor ya tienen ahí en el grupo. Y bueno, en términos muy generales, ¿cuáles son los estudios que vamos a utilizar además de la clínica? Se me olvidaba de la clínica, se me olvidó, perdón, voy a regresar un poquito. De la historia clínica, obviamente que vamos a buscar lo que buscamos siempre, ¿no? Antecedentes, cómo está el padecimiento actual, antecedentes heredofamiliares, hay muchos antecedentes o no hay de papá, mamá, hermanos con antecedentes de demencia, de deterioro cognitivo, o qué tipo de demencia fue, si fue vascular, fue Alzheimer o no supieron o ni se estudió, pues como antecedente. Pero si presentan alteraciones cognitivas a edades tempranas, los familiares, yo les digo, muy probablemente sea de Alzheimer y valdría la pena buscar la vía para que se manden a protocolizar y que se hagan estudios de genética en los familiares de primer grado. Bueno, pero de ahí de la historia clínica y de la exploración,
Lo que me interesaría nada más aquí recalcar un poquito de la historia clínica, los antecedentes personales patológicos. Es diabético, es hipertenso, tiene dislipidemia, porque si es portador de estas patologías primordialmente, bueno, o de las demás, ya lo vimos en la primer cuadrito del Massachusetts, hay que determinar lo mejor posible la etiología. Entonces es por eso determinar si es hipertenso, si es diabético, si tiene dislipidemia, búsquenle primero vascular. Y regreso un poquito, creo que se me pasó decirles. Les decía, del tipo de demencias, la más común es el Alzheimer. La que le sigue es la mixta, es decir, la que tiene combinación de Alzheimer con vascular. Y de ahí sigue la vascular, y de ahí siguen las degenerativas y las otras. Pero los tres tipos de demencia o deterioro cognitivo es Alzheimer, mixta y vascular, y así nos vamos. Y más en nuestro México, pues que tenemos un montón de diabetes, hipertensión, y que somos un país ganador en eso, pues miren, ¿no? Entonces dentro de los estudios que vamos a solicitar, de los estudios de imagen, el que podemos utilizar y que es seguro y que se puede utilizar porque pues ya son adultos mayores y no hay que estar pendiente ahí del marcapasos, de la prótesis y otras cosas como en la resonancia, pues podemos utilizar tomografía. Generalmente, ¿para qué los pedimos? Para descartar que no tenga un proceso vascular, que no tenga un proceso ahí que sea de tipo, ya sea de metástasis o tumoral u otra cosa, pero en realidad no nos va a aportar clínicamente, para clínicamente o por imagen mayores datos, no. En enfermedades de Alzheimer, la tomografía lo que más nos va a aportar es esa atrofia cortical, y ya en casos avanzados. Entonces, eso es lo que más nos aporta la tomografía, pero sí hay que hacerla porque hay que descartar procesos vasculares, entonces sí hay que pedirla. Se dice que el estudio que ahorita más se usa porque es más económico que la tomografía por emisión de positrones, pues bueno, es la de resonancia magnética, pero también es para descartar que no hay otra cosa. ¿Y en qué nos ayuda como más la resonancia? Ya los vemos aquí en estos cortes. Por ejemplo, aquí vemos las atrofias que se presentan. Principalmente, vean, son occipitales y temporales, ¿no? Entonces vean cómo aquí están como las atrofias, y luego aquí hay pues va desapareciendo pues todas estas áreas del hipocampo, ¿no? Vean cómo la atrofia. Y entonces pues van desapareciendo, va haciendo chiquito el cerebro, es lo que vamos encontrando, ¿no? Lo que veíamos, digamos, en el dibujo, el dibujo que revisábamos hace rato, lo encontramos acá, pero en realidad es lo que, y es para diagnóstico, hay que tener una imagen, y en algún momento para seguimiento, pero pues no es necesario tomarle resonancia como periódicamente, no, en algún momento sí es necesario porque sospechemos de que además del deterioro cognitivo, de la demencia, se superpuso un proceso vascular, pues hay que tomar la tomografía, por supuesto, pero no propiamente como para seguimiento no nos va a ayudar pues mucho en el tratamiento y en la evolución de la enfermedad. Y el otro estudio, la tomografía por emisión de positrones, bueno, pues ese es un estudio en el que más se mide el metabolismo celular, y bueno, hay disminución del metabolismo porque hay menos células, porque pues ya no están funcionando, porque ya se murieron. Entonces pues esto es lo que más nos puede aportar. Incluso se dice por ahí que la tomografía por emisión de positrones, esta sí se pudiera utilizar para determinar el metabolismo en esta fase preclínica de la que hablábamos, antes de que se pueda hacer, pero tampoco ha sido totalmente pues estudiado y determinado que sí realmente sirva, porque se han visto alteraciones que hay disminución del metabolismo en esta tomografía, pero tampoco les da la enfermedad. Entonces, bueno, pues todavía se está como estudiando toda esta parte, ¿no? Entonces, del estudio son prácticamente para descartar, ya lo decíamos hace rato, es clínico, y venimos con la parte más complicada y yo creo pues triste de la medicina y de esta área, porque en relación al tratamiento, el tratamiento solamente es sintomático y de alguna manera cualquiera de los tratamientos que nosotros demos no va a cambiar
propiamente la enfermedad, no la va a curar, no va a disminuir las placas, no. ¿Qué es lo que se busca con el tratamiento? Y yo pondré incluso entre comillas aquí lo que les pondría específico, es intentar lo mayor o lo más posible este deterioro cognitivo que se va teniendo, retrasarlo o retardarlo, ¿no? Y cuando nos referimos a este tratamiento farmacológico específico, nos hablamos a las funciones mentales superiores como memoria, abstracción, praxis, lo que ya revisábamos hace rato. Bueno, y de este tratamiento, entre comillas, específico para las funciones mentales, está pues toda esta lista que ya tenemos aquí: la memantina, donepezilo, ribastigmina, hay una combinada de memantina y donepezilo y galantamina. En realidad, todos los que están azules, excepto el combinado, ¿cómo van a actuar? Van a hacer que haya más acetilcolina, que tiene que ver con la memoria, y entonces no se disminuya tanto la memoria, en términos muy prácticos, ¿no? Pero pues bueno, son inhibidores casi todos de la acetilcolina esterasa, y bueno, tienen sus efectos adversos, pero lo único que vamos a hacer es como que intentar conservar la memoria por esta digamos, como regulación de los neurotransmisores, ¿no? Y la memantina, ese es el que tiene un poquito como otra manera de intervenir, donde va a interferir con el N-metil de aspartato, con el NMDA, y en sí lo que va a hacer como retardar, como igual, recordemos que este neurotransmisor, pues lo que va a hacer es un excitador. Entonces lo que va a hacer es que va a meter mucho calcio, porque va a estar excitándose, y entonces al meter mucho calcio se va a intoxicar la célula, y entonces en algún punto lo que se busca es que no se intoxique con tanto calcio y que se pueda estar como conteniendo ahí la célula y que no se muera, ¿no? Entonces por estas dos vías pues vamos a intervenir en términos muy gruesos el tratamiento, pero solamente es para las funciones cognitivas. Y viene lo complicado por cómo nos llegan los pacientes. Los no específicos. En estos no específicos, ¿a qué se refieren? A los otros síntomas que presentan nuestros pacientes y que va a ser por lo que lo van a llevar. Por ejemplo, que ya cuchilló a la esposa, que está diciendo que lo siguen, que lo vigilan, que le robaron, que le quieren quitar los terrenos, que ya pues van los antipsicóticos. Benzodiazepinas, lo ideal es no usarlos. En el adulto mayor lo ideal es no usarlos, porque las benzodiazepinas tienen un efecto ahí igual con la acetilcolina, entonces en lugar de beneficiar pues nos va a empeorar la cuestión de la memoria. Entonces no hay que darlos, mucho menos hay que dar benzodiazepinas de vida media larga como diazepam. Bueno, a no ser que convulsiones se tenga que aplicar, pues sí, porque habrá pacientes que tengan otras patologías. Bueno, pero evitar el uso de benzodiazepinas. Y anticonvulsivantes, que los llegamos a usar en aquellos casos donde sí presentan, pudieran presentar alteraciones o complicaciones, como ya presencia como de epilepsia. Se pueden complicar estos pacientes de Alzheimer, porque recordemos que va a haber mal funcionamiento del sistema nervioso central, y entonces digamos como la capacidad de conducción pues se va a ver afectada, y en ese sentido pues pueden presentar los pacientes crisis convulsivas. Entonces podemos usar anticonvulsivantes, o también se usan si el paciente es muy agresivo, también los podemos usar aquí. Pero bueno, ya tendremos que valorar cuáles son los beneficios, los riesgos, y pues bueno, lo ideal es no darlos, pero pues en otros casos pues se tienen que dar. De pronto el tratamiento, ahorita lo vamos a ver, es multidisciplinario, pero siempre para irnos apoyando entre todos. De pronto, ejemplo, hay una paciente que tengo ahorita, adulto mayor, que ella de por sí era desconfiada y decía que la gente le hacía daño, pero de un tiempo para acá se le olvidan las cosas, dice que le están robando, que la están vigilando, ya pierde dinero, que se lo robaron, y pues está súper mal, ¿no? Y aparte es hipertensa, y aparte es diabética, y entonces pues y no dormía, y estaba irritable, y estaba agresiva, y estaba ansiosa, y ya se peleaba con todos, y ya le fue a echar pleito a la vecina, y ya se peleó con la hija, y ya se fue a echar pleito con una empresa importante de aquí. Bueno, entonces ya anda así la señora. Entonces ya la traen, pero para mí que sí tiene sus cosas de personalidad y a lo mejor algo por ahí, pero ya cuando la traen
pues, ¿sabe qué? Pues hay que llevarla al cardiólogo, llevarla al internista, que la revisen. Y bueno, sí la llevaron al geriatra, pero ya le inicié su antipsicótico, ya estaba más tranquila, ya duerme, ya no está tan irritable. Todavía dice que le quieren hacer daño, de repente como que la están vigilando, pero ya no está irritable. Ya, pues ya ahí va, ya no se enoja tanto, ya no está tan angustiada, ya duerme, ya come. Sus signos vitales ya se mejoraron, porque recordemos por ahí que también tienen otras alteraciones a nivel sistémico. Bueno, la cosa está en que fueron con el geriatra y les dijo, hay que quitar el antipsicótico. Pues ahora sí que es decisión de la familia, pues no los voy a obligar. ¿Cuál es el riesgo? ¿El antipsicótico le va a producir otras alteraciones? Sí, puede, hay prolongación de QT y hay que estar pendiente de eso. Sí, por supuesto que sí, sí. Y que eso le puede complicar un poco como la cuestión cardíaca, sí. Y la cuestión metabólica, sí también. En la medida de lo posible se lo vamos a quitar, pero como en la medicina, cada uno de nosotros tenemos que valorar riesgo-beneficio. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Se lo quito, el antipsicótico, y otra vez va, rompe, pega, echa pleito, no duerme, la siguen, la vigilan, o se lo dejo? ¿No? Médicamente, ahora sí que cada uno defenderá su especialidad. Clínicamente, yo diría que decida la familia. Porque si físicamente le quieren quitar el riesgo, los riesgos metabólicos, los riesgos cardíacos, está bien, no hay problema, pues solamente hay que tener en cuenta que pues va a tener alteraciones en el pensamiento, en el comportamiento, con riesgo de agresividad, ¿no? Y riesgo de poner en vida su vida, pues, de la paciente o la de terceros. Entonces hay que ver si no es el específico, no. Desafortunadamente en la enfermedad de Alzheimer el tratamiento sigue siendo sintomático, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita tenemos un paciente ahí en el hospital, él tiene una demencia así súper grave, llegó, todavía caminaba y todavía de repente se metía piedras a la boca. Ahora ya ni las piedras se mete a la boca, ya no se mueve, está pues más o menos rígido porque le dan todos los días su terapia, pues ya no deglute bien, apenas nos dio unos sustos porque pues empezó a desaturar y dijeron COVID y dije, y ya todo el hospital se puso intenso y pues que no era COVID, era el cubrebocas. Entonces un paciente que con cubrebocas desatura a 70, ¿no? De repente se le va chuequita la cabeza y ya desatura 80, ¿no? Entonces pues es un paciente que en realidad todo su función ya no tiene, de pronto dicen las enfermeras, ¿qué pensará? Pues ya no piensa, ya no tiene corteza, ¿no? ¿Qué recordará? Pues ya no tiene corteza. De pronto, a veces nosotros de pronto nos hacemos muchas preguntas en relación a estos pacientes. ¿Qué sí hay que hacer? Darles el tratamiento, la atención, lo que necesiten. Y por ejemplo, en este paciente ya no tiene memantina, ya se la quitamos, ya no tiene donepezilo, ya se lo quitamos, pues ya no tiene función y nada más vamos a causar otras alteraciones a nivel sistémico. Antipsicóticos antes tenía porque se ponía muy mal, ahora ya no tiene. ¿Qué tiene este paciente? Solamente tiene anticonvulsivantes o antihipertensivo y su ácido acetilsalicílico, porque ya no tiene pues propósito otro fármaco. Entonces en los pacientes se irá viendo los propósitos de cada fármaco, ¿no? Entonces algunos otros estarán con antidepresivos, sí, por los síntomas, aquí creo que no lo puse, antidepresivos porque son necesarios, pero si no tienen función, pues tampoco, ¿no? Entonces se valorará qué tratamiento tendrá. ¿Qué tratamientos no medicamentosos, perdón, aquí por la I, se indican en pacientes dependiendo ejercicio y en este caso, pues si puede aprender algo más por esta cuestión de la estimulación de la corteza para que no se siga deteriorando, psicoterapias sensoriales, conductuales o motoras, ¿no? Dependiendo, o de rehabilitación física para evitar como mayor atrofia y todo lo demás que se viene con las alteraciones. Ahora, ¿quiénes van a hacer la intervención? De pronto esa es como una pregunta muy, muy constante. No hay una definición clara a nivel mundial que nos diga, pues esto va a ver el neurólogo, este va a ver el psiquiatra. Deben ser diagnosticados entonces, diagnosticados y tratados desde una perspectiva multidisciplinaria.
¿Quiénes debemos, digamos, dar tratamiento? Los geriatras, además del neurólogo, el psiquiatra, los geriatras, los neuropsicólogos para cuestiones de rehabilitación cognitiva, psicoterapeutas para las terapias, todos los tipos de terapias, musicoterapia y varios tipos de terapias que pueden ayudar, los nutriólogos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, con el fin de cubrir todas las necesidades de los enfermos con demencia. Entonces vean que en realidad el deterioro pues, que ocasiona esta enfermedad pues es bien compleja, es muy difícil para la familia, para el personal y obviamente también para la sociedad, ¿no? ¿Qué les diría? Tengan presente que hay que darles tratamiento porque así como los pacientes requieren tratamiento, el cuidador también. En la familia hay un desgaste impresionante, hay algo que se llama síndrome de desgaste del cuidador, donde el cuidador, porque además de atender al paciente seguramente tendrá otras ocupaciones como atender hijos, casa u otras ocupaciones. Entonces es una tarea muy compleja y de pronto los pacientes frecuentemente son abandonados, algunos muy cuidados, pero otros también son abandonados. Entonces hay que dar un tratamiento multidisciplinario para el paciente, pero también para la familia y para el cuidador. En la actualidad hay una asociación mundial y que México está asociado, hay digamos como hay una parte de la asociación aquí en México, en la Ciudad de México, que se brinda apoyo a los familiares con diagnóstico de demencia de tipo Alzheimer. Búsquenlo en internet, ahí vienen folletos, vienen videos que se les pueden dar a los familiares cuando los estén ahora sí que para ayudarles al cuidado de estos pacientes. Les agradezco mucho la atención. Yo le comento acá a la doctora, al doctor, de pronto yo soy bien verborreica y se me va así, espero que poder o haber transmitido al menos lo más importante de esta patología, y pues seguimos en contacto para comentarios. Les agradezco mucho la atención, esperemos vernos pronto. Agradecemos mucho su participación y su estancia en esta transmisión en línea. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes, Centro Médico Regional de la Mixteca, y cualquier duda o la sesión de preguntas, pues la doctora estará pendiente para responder sus dudas. Hasta luego.